El Mesías en el Antiguo Testamento. Al personaje central, y al que más se le hace referencia en el Antiguo Testamento, es el Mesías judío. Todo el mensaje del Antiguo Testamento está centrado en el plan de Dios con su Hijo, el que le enviaría a la tierra, el que conocemos como el Mesías. En el Antiguo Testamento se han identificado sobre 300 profecías que mencionan al Mesías. Sabemos que son mucho más los mensajes que hacen el anuncio de la venida del Mesías y del plan de Dios con su visitación. A continuación, le presentamos una porción de estas profecías que describen la visitación y los hechos de la primera venida del judío mesiánico. Comencemos. En Isaías se anuncia el nacimiento del Mesías, el cual ocurriría por medio de una virgen. Isaías, capítulo 7, verso 14, nos dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Emmanuel que quiere decir, Dios con nosotros. Y en Mateo, capítulo 1, verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Su nacimiento en Belén fue profetizado por Miqueas. En Miqueas capítulo 5, verso 2 dice, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Mateo capítulo 2, verso 1 dice, Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El Mesías descendiente de la tribu de Judá. En Génesis capítulo 49, verso 10 dice, No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y en Lucas capítulo 3, verso 33 dice, Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Nacimiento de una virgen. En Isaías capítulo 7, verso 14 dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo capítulo 1, verso 18 dice, El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La matanza de los niños de Belén. En Jeremías capítulo 31, verso 15 dice, Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Y en Mateo capítulo 2, verso 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La huida a Egipto. En Oseas capítulo 11, verso 1 dice, Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y en Mateo capítulo 2, verso 14 dice, Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Jesús sabe que las profecías mesiánicas se refieren a él. Cuando lee a Isaías en la sinagoga de Nazaret, afirma diciendo lo siguiente que encontramos en Lucas 4, 21. Hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura. Cuando los fariseos rehúsan creer en él, les dice en Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras ya que en ellas esperáis tener la vida eterna, ellas testifican de mí. El pueblo judío le desprecia. En Isaías 53, 3, dice, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado, que lo tuvimos por nada. En Juan 1, 11, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. La entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino. En Zacarías 9, 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Y en Juan 12 y 13 y 14 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana.
bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: es traicionado por uno de los suyos. En Salmo 41, verso 10 dice, hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. Y en Marcos 14 y 10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Sería vendido por 30 piezas de plata. En Zacarías 11 y 12 dice, yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 siclos de plata. Y en Mateo 26, verso 15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El precio sería devuelto a donde salió. En Zacarías 11 y 13 dice, pero el Señor me dijo, echa al tesoro ese lindo precio en que he sido valuado por ellos. Yo tomé los 30 siclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor. Y en Mateo 27, 6 y 7 dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Durante su juicio se mantendría en silencio. En Isaías 53, 7 dice, al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abrió su boca. Y en Mateo 26, 62 y 63 dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Es escupido y azotado. En Isaías 50, 6 dice, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Y en Mateo 26, 67 dice, entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Él sufriría por los demás. En Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en Mateo 8 y 16 y 17 dice, y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Crucificado con malhechores. En Isaías 53, verso 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y en Mateo 27, verso 38 dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Sus manos y pies serían perforados. En Salmo 22 y 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y en Juan 20 y 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Sería escarnecido y despreciado. En Salmo 22, versos del 6 al 8 dice, mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y en Mateo 27, versos 39 y 40 y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Le darían a beber vinagre.
En Salmo 69, verso 21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en Juan 19, verso 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Su costado sería traspasado. En Zacarías 12, verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en Juan 19, verso 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sobre sus ropas echarían suertes. En Salmo 22, verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y en Marcos 15, verso 24 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ninguno de sus huesos sería quebrado. En Salmo 34, verso 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en Juan 19, verso 33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Sepultado en una tumba de ricos. En Isaías 53, verso 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y en Mateo 27, versos del 57 al 60 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Resucitaría después de su muerte. En Salmo 16, verso 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en Mateo 28, verso 9 dice, he aquí, Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Ascendería al cielo. En Salmo 68, verso 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Y en Lucas 24, versos 50 y 51 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Estas profecías, que han sido cumplidas al pie de la letra y muchas han sido demostradas con hechos físicos encontrados, en múltiples descubrimientos arqueológicos. Nadie podría pensar, en su sano juicio, que lo descrito en el Nuevo Testamento haya podido ser acomodado para que tenga perfecto cumplimiento con lo escrito en el Antiguo Testamento. El lograr tal labor está fuera de toda la capacidad humana. De igual forma está definido el que los escritores del Antiguo Testamento, de diferentes épocas, separados por cientos y por miles de años y con diferentes capacidades y que algunos no se conocieron entre sí, hayan podido relatar a la perfección eventos que ocurrirían en una época posterior. Ambas hazañas tienen una probabilidad de 0, según las capacidades de los hombres, si es que estos hubieran querido poder realizarla.